sentados. Les recomiendo que coloquen sus celulares en silencio, si aún no lo han hecho. Y vamos a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a estar estudiando hoy el texto que nuestro hermano nos estuvo leyendo, que va desde los versículos 1 al versículo 10. Recordemos, uno va a Hechos 17 y uno ve como una primera película. Esa película de Hechos 17 nos cuenta cómo se plantó la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, y se nos cuenta que ellos salieron de ahí y no sabemos más con los misioneros que plantaron esa iglesia. Cuando seguimos en la historia, el siguiente capítulo de la escena sería que los misioneros van a Atenas, donde Pablo queda esperando a Silas y a Timoteo, y sigue la historia. Y luego cuando él llega a Corinto, en Hechos capítulo 18, uno ve que Pablo llega solo. La pregunta obvia es, ¿qué pasó con Silas y con Timoteo? El versículo 5 de Hechos 18 nos cuenta que Silas y Timoteo entonces lo alcanzaron cuando él estaba en Corinto. Pero nos queda la pregunta, ¿y qué pasó entonces si Pablo, Silas y Timoteo estaban en Atenas? ¿Por qué no estaba con él cuando llega a Corinto? ¿Y de dónde fue que ellos llegaron? Bueno, hermanos, desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el final del capítulo 3, hasta el final del capítulo 3, se nos va a contar qué sucedió ahí. O sea que, como les decía en la anterior ocasión, esto viene a ser como una precuela. Es como una sección que nos narra qué fue lo que sucedió entre esa primera y entre esa segunda película que nos cuenta Hechos 17. Y en esta escena, hermanos, no nos interesa. No vamos a estudiar esto por saber qué pasó, como si nosotros estuviéramos estudiando historia, sino que, hermanos, es importante entender esto porque el Espíritu Santo, cuando inspiró su palabra, dijo: es necesario que la iglesia de todos los tiempos, y eso nos incluye a nosotros, sepa este interludio, sepa esta precuela para que puedan vivir bien la vida cristiana. Y hermanos, con eso advierto, uno cuando lee estos asuntos, de pronto alguien pudiera pensar: ay, a mí qué me importa que Pablo salió de Atenas y que se fue, ¿a dónde se fue Silas? Yo tengo un matrimonio difícil, yo tengo una situación financiera complicada, yo tengo unos hijos difíciles. ¿Qué me importa que Timoteo se fue y que el otro se devolvió y que lo persiguieron? Yo necesito algo para mi vida. Repito, hermano, si el Señor nos dejó esto, que es palabra de Dios, esos asuntos son importantes para nuestra vida cristiana. De pronto nos alejamos un poquito cuando estudiamos la relación entre Pablo y la iglesia, pero siempre de ahí vamos a obtener una enseñanza que va a ser vigente para nosotros después de que esto haya sucedido hace más de 2000 años. Así que, hermanos, hoy en esta porción vamos a estar viendo que la fe persiste, la fe nos ayuda a mantenernos firmes, la fe nos consuela y la fe siempre necesita ser aumentada. Hoy vamos a aprender de la fe, y mientras realizamos la lectura del pasaje, yo quiero que ustedes noten el énfasis que hay en la fe. Leamos 1 Tesalonicenses 3 desde el 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros, por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual
¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? 5 veces se mencionó la palabra fe en esta sección. Hay un énfasis en la fe. Y hermanos, de aquí nosotros vamos a poder aprender entonces que la fe es necesaria para que nosotros nos mantengamos firmes en medio de la tribulación. Vamos a aprender el consuelo que genera en otros y también en nosotros mismos la fe. Y vamos a aprender que la fe siempre necesita ser alimentada. Nosotros necesitamos cada día más crecer en fe. Søren Kierkegaard fue un filósofo o un autor cristiano, más bien de corte liberal, no le diría cristiano, que definía la fe como un salto al vacío. Él hablaba del salto de la fe. ¿Y qué era ese salto de la fe para un pensador como Kierkegaard? Él decía que el verdadero hombre espiritual era ese que llegaba hasta un punto en su vida y que entonces se olvidaba de todo el razonamiento, se olvidaba de todas las cosas y saltaba al vacío. Eso era la fe, un salto al vacío, un salto a la nada. No necesitas tener conocimientos, tú solamente entrégate. Eso es lo espiritual. Lamento que muchos cristianos escuchan eso y dirían amén. Pero hermanos, eso no es la fe como la Biblia lo presenta. La Biblia no presenta la fe como un salto al vacío. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Notémoslo, hay una certeza de algo que yo espero. Yo no estoy en el vacío, hay un asunto que yo tengo una certeza, una firmeza de que en verdad eso va a llegar. Hay una convicción firme de algo que yo no puedo ver, es invisible, pero yo tengo la convicción. No lo disfruto ahora, pero tengo una convicción. Y esa certeza y esa convicción se genera por la historia, por los hechos, por los milagros, por la evidencia que comprueba que mi fe está bien fundamentada. Hermanos, uno no le puede decir a una persona, predicarle el evangelio, oye, cree en Cristo Jesús, pero ¿y por qué? Tranquilo, salta al vacío, entrega tu vida a Cristo Jesús, no importa, tú solamente entrégate. Uno tiene que decirle a la persona que es un pecador. Uno tiene que decirle a la persona en qué ha fallado. Uno tiene que decirle quién es Jesús, mostrarle los hechos que prueban que Cristo Jesús es el que le va a servir a él para su alma. Hablarle de la escatología, de que algún día Cristo va a venir y va a castigarle por el pecado. Y habiendo entendido todo eso, entonces la fe descansa en algo. O diría, en alguien, en Cristo. La fe no es un salto al vacío. La fe tiene un objeto. Es Cristo Jesús. Hay datos, hay hechos, hay una historia, hay milagros que me hacen ver que vale la pena tener esa certeza y esa convicción que aunque todavía no lo disfruto, yo puedo confiar. Tengamos eso, hermanos, como presuposición en la medida en la que entonces vamos entendiendo la fe de la que ahorita vamos a estar hablando. Entonces veamos como nuestro primer encabezado que la fe nos afirma en medio de la persecución. Y recuerden, de ocasiones me alejo un poco y hablo de Pablo por allá hace 2000 años, pero luego lo aterrizamos a nosotros hoy. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para informaros y exhortaros respecto a vuestra fe. No pudiendo soportarlo más, no pudiendo soportar más que Pablo. Bueno, recuerden en capítulo 2 desde el 17 que cuando ellos habían plantado esa iglesia, los opositores los llevaron a salir de ahí. Y Pablo describe eso en el versículo 17 como separados de vosotros, que da la idea como ser arrancados y dejar a alguien huérfano. Él ve que fue arrancado de sus pequeñitos, de sus hijos, los dejó solos. Y él quiere volver, pero le dice que Satanás lo estorbaba una y otra vez.
Por más que quiso volver, el enemigo se oponía para que volvieran a la iglesia a establecerla bien. Así que en medio de toda esa ansiedad por esa iglesia, como un misionero, como un pastor que se preocupa por la iglesia, acuerdan y dicen, no, bueno, yo no puedo volver, pero Timoteo, tú sí. Dale, Timoteo, vete tú. Ve a la iglesia porque necesitamos saber cómo están. Esos hermanos están muy nuevitos en el evangelio. Por favor, ve y vuelve aquí y nos dices cómo están. Eso es lo que Pablo se refiere como acordamos. Y enviaron entonces solo a Timoteo. Parece ser que a Silas lo enviaron hacia la iglesia de Filipos. Macedonia tenía esas dos iglesias, la de Tesalónica y la de Filipos, porque en Hechos 18:5 dice que Silas y Timoteo llegaron a Pablo de Macedonia, pero no fue Silas el que fue el pastor de Tesalónica, el que fue a cuidar de la iglesia de Tesalónica, sino que fue solamente Timoteo. Fue a verlos a ellos, fue a afirmarlos, fue a confirmar su fe, que eso es propiamente el propósito, hermanos. ¿Para qué fue Timoteo allá? Timoteo fue, según dice el versículo 2 al final, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Ese es el propósito de la visita, confirmarlos de la fe, ayudarlos a estar firmes en la fe. ¿Y cómo lo hacía, hermanos? Ese versículo nos da una idea. Nos lo dice explícitamente. Cómo Timoteo hacía que estos hermanos estuvieran firmes en la fe, exhortándolos y animándolos. O sea que Timoteo debió llegar allá a esa iglesia y decirles, hermanos, estén firmes en la fe. Hermanos, manténganse. Hermanos, hay persecuciones, pero hermanos, no desfallezcan. Mis hermanos, ¿qué pasó? Te estoy viendo tibiecito. Mi hermano, te estoy viendo que estás patinando. Dale, no te preocupes, aquí estoy yo, mi hermano. Necesitas una consejería, ven, mi hermano. Hermanos, yo te visito. Hermanos, les predico. Exhortando y animando, las dos cosas al tiempo. Predicación de la palabra, exhortación, amonestación, un acompañamiento, un tú a tú, viendo el rostro, para que esta iglesia estuviera firme en la fe. Cosas que son necesarias. La exhortación y el tener a los hermanos ahí para afirmarse en la fe. Yo creo que Timoteo tal vez les decía, les abría no les abría las escrituras porque apenas estaba, pero les decía, miren, el Señor Jesucristo dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal vez Timoteo les decía Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, ánimo, van a haber tribulaciones, pero familiarícense con ellas, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Tal vez algún hermanito por ahí estaba, no, pero si yo soy hijo del rey, ¿cómo voy a padecer tribulación? Y Timoteo les decía, mi hermano, para eso estamos puestos. Jesús dijo que padeceríamos tribulación. Tal vez algunos hermanos creyeron, no, pero Cristo Jesús es el rey. ¿Cómo vamos a estar sufriendo por el César? Mi hermano, sí, Cristo es el rey, pero estamos puestos para tribulación. No te preocupes, mi hermano, no nos está sucediendo algo extraño. De hecho, mira, mi hermano, versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Tal vez ahí Timoteo llegó y les dijo, hermanos, la primera vez que vinimos, acuérdense que les dijimos que íbamos a tener tribulaciones. Y miren el ejemplo de nosotros. Tienen entonces una instrucción, tienen la realidad de que las persecuciones van a estar y tienen el ejemplo de los misioneros. Ustedes vieron las tribulaciones de nosotros. Pero hermanos, no me miren solo a mí, miren a Cristo. Hermanos tesalonicenses, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a sufrir por los pecadores. Fue menospreciado, fue abofeteado, le escupieron el rostro y lo crucificaron. Si eso fue con el amo, ¿qué se espera de los discípulos? Para eso estamos
puestos, hermanos. Timoteo definitivamente no era un discípulo de Jorge Duque Linares, de la actitud positiva, de la palabra profética. Él no andaba en la iglesia de Guillermo Maldonado ni de Cash Luna creyéndose esas babosadas de que uno simplemente lo que dice se vuelve la verdad y declaro y decreto. Él era una persona inteligente, él es un hombre que tiene al Espíritu Santo y él sabe que eso no es cierto, pero Timoteo sabe que nosotros vivimos conforme a lo que creemos. Si la iglesia de Tesalónica creía que por ser hijos del rey, todas las riquezas tenían que ser para ellos y ellos nunca iban a sufrir, iban a patinar de la fe. Se iban a frustrar porque iban a creer que no valía la pena creer en Jesús porque están viviendo algo que supuestamente no es para cristianos. Pero Timoteo va donde la iglesia a decirles, para eso estamos puestos. Las tribulaciones son típicas de este mundo y particularmente para los cristianos. No están viviendo nada nuevo, para eso estamos puestos. Créanselo bien y vivan la vida cristiana, manténganse firmes en la fe. Hermanos, personas desfallecen de la fe porque creyeron en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia y que no hacía las promesas que a ellos les hicieron. Si yo vengo al cristianismo con la expectativa de que voy a ser rico y no me vuelvo rico, sino como sucede en esas iglesias, los únicos que enriquecen son los pastores, patino de la fe y no me mantengo firme. Pero tengo que, para estar firme en la fe, tener claro qué es lo que tengo que creer. ¿Ven que la fe está bien basada? ¿Qué es lo que Cristo me ha prometido? Bueno, Cristo te prometió que en este mundo van a haber tribulaciones, créetelo. Eso es, afirma tu fe, descansa en eso, ese es el objeto de tu fe. No en un montón de promesas que solamente parecen cumplirse, entre comillas, en los líderes de esas falsas iglesias, de esas sinagogas de Satanás. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué era necesario esta afirmación que Timoteo hiciera en la iglesia? No podían vivir la iglesia así como estaban. ¿Por qué era necesario que él fuera a afirmarlos en la fe? Versículo 5, otra vez. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. Ahí está otra vez la misma idea. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Porque por ahí estaba Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Porque es necesario que nosotros tengamos una fe que nos mantenga firmes, hermanos, porque Satanás está 24/7 queriendo destruir a la iglesia. Recuerdan que en el sermón pasado hice una exposición larga de varios versículos en donde veíamos que Satanás siempre estaba ahí contra la iglesia. Aquí Pablo lo dice, es necesario que vaya un misionero y esté con la iglesia y los pastoree y los cuide y los afirme, porque si no, Satanás los acaba. Y me da pesar, me da temor que el trabajo que hicimos, que los sufrimientos hayan sido en vanos. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 19. Para que podamos ver un poquitico de cómo trabaja Satanás en una iglesia que están haciendo en el evangelio cuando se está predicando. Conocemos el versículo. Mateo capítulo 13, versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. No recuerdo si es Lucas o Marcos que dice literal, viene el diablo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está. Tal vez Pablo sabía esto. Seguramente Pablo sabía esto. Y decía, solamente les prediqué el evangelio como 2 mesecitos. ¿Quién sabe si ya llegó el enemigo y les quitó la semilla del evangelio? Sigue diciendo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tal vez sí creyeron, pero estos hermanos no saben que es que van a venir tribulaciones y de pronto se desanimen. Y abandonan el cristianismo porque decían que eran hijos del rey y no vivían como hijos del rey llenos de plata.
pero no saben que las riquezas para los hijos del rey son espirituales, celestiales, verdaderas, pero no son económicas. Y Pablo quiere que vayan a asegurar a la iglesia para que no sean engañados, hermanos. Nosotros necesitamos creer bien lo que la Biblia dice para que nuestra fe no patine. Yo esperaría, hermanos, que en la medida en la que yo estoy hablando esto, ojalá no haya hermanos aquí que estén pensando en la medida que yo digo persecuciones, tribulaciones, pensando como, sí, pues ese sermón es por allá para Medio Oriente, donde llegan con una arma y le dicen a uno que si que niegues a Cristo, te mato. Hermanos, eso no es solamente la persecución. Gracias a Dios, y nunca quisiera vivir una persecución de ese tipo. Pero hermanos, persecución no solamente se refiere a un maleante en contra de Cristo con un arma. Persecución se refiere a todo aquello, hermano, que por causa de la conciencia hacia Cristo nosotros sufrimos. A todas esas aflicciones en el día a día, hermanos. Una aflicción económica, por ejemplo, que pudiera ser resuelta con un negocio turbio, pero que por causa de Cristo Jesús nosotros no lo hacemos. ¿Qué necesitamos en ese momento? Fe para mantenerme firme. En mi casa está haciendo falta el pan. Me pusieron la infracción de tránsito y el policía me está cobrando 50,000 pesos de soborno, pero el comparendo y la inmovilización definitivamente se me va más largo. ¿Qué hago? ¿Soborno? La fe es lo único que me va a mantener ahí para no desobedecer a mi Señor pese a las dificultades. Yo recuerdo un hermano que él trabajaba con todo este tema de la informática, de computadores, formateando programas, y una vez se entendió que craquear, ese término tan bonito, era robar. En informática se utiliza ese término, se dice craquear programas, eso suena soy un cracker. Craquear es un término bonito para hablar de algunas marañas informáticas que hacen para un programa que alguien crea y que vende y que dice me debes pagar tanto por este programa. Entonces vienen los genios informáticos y hacen un montón de cosas y se roban el código de ese programa y lo reproducen. Entonces muchos empiezan a tener el programa. Eso se llama craquear, eso es robar. Y él dijo, eso es robar, yo no voy a hacer más nada, nunca más esto. Hermanos, ese hermano se empezó a decir de pique, no le funcionaban los negocios, nadie, todo el mundo quería robar, todo el mundo quería que le craqueara programas, a pique. ¿Qué lo mantuvo a él ahí? Firme el Señor, la fe en el Señor. Si mi Señor ha dicho que robar es pecado, yo no robo, yo me quedo aquí firme, pero no voy a robar, no voy a hacer algo que a mi Señor no le agrada. Y la fe fue lo que lo mantuvo ahí firme. Un chico aquí que le tiene que decir no a ese apuesto, una chica que le tiene que decir no a ese apuesto galán de telenovela, pero que no es cristiano. Lo único que la va a mantener firme a esa hermana es la fe en el Señor, que dijo, cásate en el Señor. El hombre que se está sintiendo tentado hacia esa preciosa dama que está en su trabajo y que todos quieren con ella y ella está que bota la baba por él y él tiene que decirle no por causa de que ella no es creyente y todos hasta lo acusarán de homosexual, pero él dice no porque mi Señor dice que no. Ese muchacho que tal vez viene aquí a la iglesia solo porque sus papás no vienen con él y es el único cristiano en su casa, la esposa, la mujer que es la única cristiana en su casa, y tienen que dejar a todos ahí pensando qué fanático eres, que vas a ir a la iglesia. Cógetelo con calma, tranquilízate, y de pronto viene en su corazón y dice, sí, pues no me lo debería tomar tan personal, un domingo. Pero él piensa, no, mi Señor solamente va a bendecir a mi familia si yo voy donde Él y soy luz y les demuestro que mi Señor es real y que vale la pena ir a adorarle. Hermanos, la fe es lo único que nos mantiene en esas persecuciones, y esas son tribulaciones, esas son aflicciones que vivimos cada día. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Ese versículo se refiere a todo cristiano. Por favor, todos atentos a este versículo, pero particularmente me gusta hacerle un énfasis en los jóvenes a este versículo, porque en el estándar del mundo yo creería que Hebreos 11 desde el 23 llevaría de título el hombre más tonto del mundo, el hombre que se frustró sus sueños, el hombre más tonto del mundo, que sería Moisés. Dice 24, por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, qué tonto Moisés. Egipto, el Harvard de su tiempo, la potencia económica, el hijo del faraón. Hermanos, eso es como si Moisés estuviera algo así como renunciando a ser el presidente de los Estados Unidos por irte a sufrir con el pueblo de Dios. Moisés, no frustres tus sueños. Tienes que ser grande. ¿De qué vas a vivir, Moisés? Ten tu casita, logra tus cosas y ya no te lo tomes tan personal. Menospreció todas esas riquezas por irse a sufrir con el pueblo del Señor. ¿Quiere decir eso, joven, que entonces tú no puedes obtener un título, una maestría, un doctorado porque es pecado? No, no es lo que estoy diciendo. Pero cuidado, joven, que los deleites temporales del pecado, que la universidad no te hagan perder el verdadero galardón. Yo creo que algunos amigos egipcios de Moisés le dijeron: no seas tontico, Moisés, ¿cómo se te ocurre? Y él se sostenía viendo al invisible, tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, uno ve que los jóvenes van en la iglesia con sus papitos, llegan a la universidad, se escucharon el típico discurso del maestro de filosofía: Dios no existe porque hay muchos niños que sufren en la tierra. Ya, se volvieron ateos, se volvieron los expertos en teología, en filosofía, y ya, niegan a Dios y se apartaron de la iglesia. Moisés nunca hizo eso porque Moisés tenía fe. Por la fe menospreció eso, sosteniéndose, viendo al invisible. Hermanos, solamente por la fe nosotros podemos decirle no a los deleites temporales del pecado que nos quieren hacer patinar en la vida cristiana, y decimos no viendo a Cristo Jesús, afirmándonos en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, la fe en medio de las tribulaciones es la única que nos va a mantener firmes. Todo lo que nos asedia, viendo a Cristo Jesús y sosteniéndonos en Él. O si no, cedemos al pecado. Pero la fe, volvamos a nuestro texto, no solamente nos afirma en medio de la persecución, de las tribulaciones, sino que la fe también consuela. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, o sea, cuando llegó de Tesalónica, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Noten, uno pudiera pensar: no, pues Pablo ya tiene el cristianismo realizado, Pablo no necesita nada. Ese es un hombre casi glorificado. Pablo necesitaba consuelo. Él estaba turbado, no pudiendo soportarlo más. Tal vez su ministerio no estaba funcionando muy bien, tal vez ya se empezó a quedar mucho con las carpas, no predicaba tan tranquilo, no preparaba sus sermones con tanta tranquilidad, pensando en que esos hermanos hubiesen desertado de la fe. Pero cuando Timoteo viene y les dice: Pablo, esos hermanos están firmes en la fe. Pablo, esos hermanos tienen muchísimo amor. Pablo, esos hermanos nos recuerdan con cariño y desean vernos. Pablo se consuela y se anima al ver que los hermanos están firmes en la fe. El que un hermano esté firme en la fe anima al resto del pueblo. Pero cuando nosotros nos enteramos, y creo que todos hemos tenido esa experiencia, cuando nosotros vemos que un hermano no está andando firme en la fe, uno se desanima, a uno le duele. A uno le duele ver que hermanos no están firmes en la fe. Entonces, la relación entre el primer y el segundo encabezado sería que yo debería estar firme en la fe,
buscando consolar a mi iglesia, porque me preocupa a mi iglesia, porque amo a mis hermanos y no quiero ser un mal hermano para no causar tristeza a mis demás hermanos. Pero cuando no, ando como yo quiero y no me importa el daño que le pueda hacer a todos los demás. Pero aquí se reconoce, hermanos, que una fe firme es algo que trae consuelo a todos los demás. Termina diciendo Pablo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Wow. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes. O sea que si ellos no estaban firmes, Pablo sentía que iba a morir, sentía el desgano. Hermanos, yo debo estar firme en la fe porque eso va a animar a los demás hermanos. En particular aquí a los ministros. Vamos a Hebreos capítulo 13, rápidamente. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una iglesia que se queja constantemente de sus pastores, que no se sujeta a sus pastores, que murmura de sus pastores, hace que los pastores se desalienten, y el desaliento de los pastores entonces perjudica, no es provechoso a la iglesia. O sea que antes de yo murmurar de mi pastor, yo debo primero pensar en las consecuencias que eso va a traer sobre mí mismo. Normalmente la murmuración es algo egoísta. Bueno, debería pensar, esto me va a afectar a mí. Antes de desacreditarlo a él, me va a desacreditar a mí también. Antes de ser un rebelde, o más bien el ser un rebelde me perjudica a mí. Porque la iglesia y sus ministros están estrechamente relacionados. No son los jefes de la iglesia, definitivamente no son los jefes de la iglesia, son miembros de la iglesia que desempeñan una función, que desempeñan un oficio, y que todos nos relacionamos en que la firmeza de la iglesia anima a los pastores y el ánimo de los pastores bendice a la iglesia. Y eso es lo que Pablo estaba reconociendo aquí, hermanos, el consuelo que trae la fe. Y aunque definitivamente está más en términos de el consuelo que genera en otros, ¿por qué no, hermanos, verlo en el consuelo que genera en mí mismo? Hay una verdad que le enfatizo mucho a mi niña cuando la tenemos que disciplinar, y le digo, Abby, mírame a los ojos, y le digo, recuerda, la obediencia trae felicidad. Sí, llorando, enojada, la obediencia trae felicidad. Hermanos, cuando uno no está firme en el Señor, cuando uno cede al pecado, lo único que uno puede recibir, promesa de Dios, es pérdida del gozo. Fijo, ese sentimiento de que fallaste, ese sentimiento de que sabías, ese sentimiento que te da el Espíritu Santo, esa convicción que te da el Espíritu Santo de tienes las herramientas, eres una persona madura, sabes de eso, ¿cómo fallas en eso? Y viene una tristeza, no hay consuelo. La relación entre la firmeza y el consuelo. Pero cuando yo venzo, cuando yo me mantengo firme en la fe y digo no al pecado, hermanos, uno siente ese gozo. Uno siente esa alegría, esa plenitud de vencí, lo superé, bien, me sostuve viendo al invisible. Si es verdad las promesas del Señor, si se siente regocijo de no pecar contra el Señor. Pero cuando uno se deja engañar del pecado, el pecado nos dice que Él da mayor gozo que el Señor. Siempre son dos. Come del fruto, morirás. Come del fruto, no morirás. Resbálate un poco, resbálate, pierdes el gozo. Resbálate, vas a tener gozo. Siempre son dos posiciones. O le creemos a Dios, somos firmes en la fe en nuestro Dios, o le creemos al diablo y patinamos y cedemos al pecado. Una de las dos, mis hermanos. Entonces la fe
nos mantiene firmes en la tribulación. La fe nos consuela a nosotros y a los demás. Y en último lugar, hermanos, la fe necesita ser aumentada. Porque qué bonito sería que todos los que estamos aquí examinamos un poco con lo que se ha ido predicando y digamos, bien, estoy bien ya, cristianismo hecho. Pero hermanos, para poder seguirnos manteniendo firmes y seguir alcanzando ese consuelo que la fe da, necesitamos estar aumentando la fe. Dice en Corinto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Uno se puede sentir muy firme en el evangelio, uno puede sentir que ya tiene el cristianismo logrado, todo lo venzo, estoy súper bien. Mire que no caiga. Porque la fe siempre necesita estar siendo nutrida, siempre necesitamos seguir aprendiendo más de nuestro Dios, seguir informándonos más. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Noten que el apóstol, al ver esa firmeza de la iglesia y al expresar ese consuelo que le daba, él dice que no hay una acción de gracias que pueda expresar. O sea, es tanto el gozo, es tanta la gratitud que dice, ¿qué acción de gracias? Una pregunta retórica. ¿Qué acción de gracias podremos dar, hermanos, por vosotros? Nos da muchísimo gozo a causa de vosotros delante de Dios. O sea, Pablo iba ya de rodillas y decía, gloria a Dios por esta iglesia. Qué bueno, qué bien, Señor, que están firmes. Por cierto, esa palabra que decía de cuando Timoteo volvió y nos dio buenas noticias, es la misma palabra para evangelio. O sea, Timoteo les trajo un evangelio y ese evangelio, o sea, esas buenas noticias de que la iglesia estaba firme, produce esta actitud de gracia, produce esta emoción en Pablo. Y hermanos, como un paréntesis aquí, me parece importante destacar el hecho de que Timoteo vuelve y da un buen reporte. Pero ya lo he dicho y en la carta es evidente que esta iglesia tenía unos problemas, por ejemplo, de incomprensión de la escatología. Muchos hermanos habían creído que como ya Cristo venía, entonces habían renunciado a sus trabajos y estaban ociosos. Pablo le tiene que recordar que cuidado con la inmoralidad sexual. Probablemente algunos hermanos estaban cediendo. Pablo les tiene que animar a que trabajen, porque no estaban trabajando y estaban cayendo en murmuraciones. Pero Timoteo vuelve y dice, qué buena iglesia, qué llenos de fe, qué amor, qué ganas de vernos. ¿Es que acaso Timoteo está ignorando las realidades? No, mis hermanos. Timoteo está reconociendo la obra que Cristo estaba haciendo en la iglesia. ¿Qué amonestación quiero dar de eso, hermanos? Y hay veces, les voy a ser sincero, a veces yo me siento hasta un poquito solo en esto. Yo reviso ensayos de varios estudiantes y suelen escribir en sus ensayos típica frase, la iglesia de hoy día, no sé, se ha pervertido, la iglesia de hoy día no lee la Biblia, la iglesia de hoy día no ama al Señor, la iglesia de hoy día se ha prostituido, he leído, la iglesia de hoy... Y uno dice, bueno, y es que Cristo no está trabajando en la iglesia. O sea, yo creería, hermanos, que deberíamos ser un poquitico más temerarios, menos temerarios al hacer ese tipo de afirmaciones. O sea, es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Cuando yo cometo esa generalización, la iglesia se ha prostituido, wow, cuidado. Ningún esposo aquí le va a gustar que hablen así de su esposa, aunque sea su hijo. ¿Cierto que no? Tengamos un poquito de cuidado cómo nos expresamos de la iglesia. Timoteo llega de una iglesia que tiene problemas y da un buen reporte de su iglesia. Y reconoce las virtudes de la iglesia.
Por ejemplo, suele suceder, sí, creo que definitivamente el puritanismo fue una época muy bonita de la iglesia, pero dan a entender como que allá solamente el espíritu existió. O sea, no hay más espíritu hoy día. No hay más conocimiento del Señor hoy día. Solamente en los puritanos eran los santos. Cristo Jesús se olvidó de su iglesia. Hermanos, yo creo que la iglesia está trabajando. Cristo Jesús, el Espíritu Santo está trabajando muchísimo en la iglesia de hoy. Yo lo creo y creo que lo está haciendo en esta iglesia. Claro, toman un escrito de John Owen, el príncipe de los puritanos, sí, un hombre muy santo, muy erudito, donde él afirma unas cosas muy hermosas de Dios y dice, miren cómo hablaba la iglesia de Dios en esos tiempos. No, mira, cómo habla John Owen. No la iglesia, como si en la iglesia John Owen ni uno pecaba. Toma un escrito de alguno de los miembros de esa iglesia, a ver qué decían. Si yo escribo algo, yo puedo escribir más bonito que John Owen y decir, la iglesia de hoy día ama a Dios con todo su corazón. Y miren, no, hermanos, el punto es, cuidado como hablamos de la iglesia del Señor, es la iglesia de Dios. Cristo Jesús la ama, Cristo Jesús está obrando. Esta iglesia misma, nuestra iglesia local, hermanos, yo espero que no haya por ahí afuera reportes de esta iglesia. Esa iglesia son unos hipócritas. En esa iglesia los hermanos no aman. En esa iglesia los hermanos no se quieren. No, mis hermanos. Puede que sí hay unos que otros que no te saludan, que no son buenas personas, pero eso no nos metamos a todos en el mismo costal. ¿Qué reporte darías de esta iglesia si fueras donde Pablo? Porque Timoteo, de una iglesia que yo creo que creo con problemas, dio un muy buen reporte. Y termina diciendo, versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Ahí lo tienen. La fe necesita aumentar. Viene Timoteo con el buen reporte y Pablo no dice, no, ya. Están listos, esa iglesia no necesita más, sigamos, vamos adelante. No, Pablo dice, yo quiero volver allá para completar lo que falta a la fe, para darles más doctrina, para seguirles enseñando más, para darles más consejería. No están realizados, siempre necesitamos aprender más. Siempre no, el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea saber algo aún no sabe como lo debe saber, dice la Escritura. Siempre hay más, hermanos. Siempre necesitamos estudiar más las Escrituras, acercarnos más a nuestro Señor e indagar más en la Biblia. Cada día que yo no hago un devocional y otro día y yo no oro, yo lo que le estoy diciendo a Dios indirectamente es: tranquilo, no te molestes con el Espíritu Santo, yo puedo solo. Yo soy suficiente. Cada vez que vamos a tomar una decisión, por pequeña que sea, y yo no pienso en lo que el Señor me dice, en su consejo, en su espíritu, yo estoy diciendo, yo puedo con esto solo. De hecho, hermanos, reflexionen en esto. No me tomen por legalista, pero me parece curioso y yo mismo me meto ahí. Uno a veces tiene un dolor de cabeza, sencillito, rapidito el acetaminofén. Listo, se me va a quitar con el acetaminofén. Pero voy a entrar en una cirugía, oren por mí. O sea, el dolor de cabeza no requiere del Señor. Eso tú lo manejas solo. Acetaminofén, depende del acetaminofén. La operación, como es más compleja, no, claro, ahí sí se necesita a Dios porque es algo complejo. Hermanos, nosotros hoy, el sentir verdadero es: me voy a tomar esta acetaminofén, Señor, y confío que me va a mejorar esa acetaminofén. ¿Por qué para la operación sí requerimos del Señor y por qué para algo pequeño no? Hermanos, ese ejemplito tan sencillo se transporta a todas las áreas de la vida. Entonces estoy decidiendo del trabajo, se ve el negocio claro, tomo la decisión y no pensé: Señor, si no quieres este trabajo para mi vida, trúncalo. Sí, el trabajo se ve bien, todo funciona bien, no se ve nada pecaminoso, pero debería orarle al Señor porque me ayude. O sea, debería buscar las Escrituras. No tengo mi fe completa, no me la sé todas, necesito aumentar mi fe, porque de pronto patino.
De pronto voy a ese trabajo y como yo creo que no necesito del Señor, ya yo me las sé todas, no aumento mi fe, no busco más de Dios, no busco su dirección, entonces después me doy cuenta que ese trabajo tiene unos retos para lo cual yo no estoy preparado. Hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe para poder estar firmes en el Señor y tener el consuelo que la fe nos da. Y esa sería pues la conclusión y la relación de los tres encabezados, dando entonces mayor énfasis o mayor prominencia a la importancia de la firmeza en la fe. Yo busco aumentar mi fe porque necesito estar firme en el Señor. Yo no voy a hacer mi devocional, yo no vengo al culto, yo no escucho la palabra simplemente por cumplir con mi cristianismo, sino porque yo necesito aumentar mi fe. Y cuando yo aumento mi fe, entonces yo puedo estar firme en el Señor. Pero recuerden, no simplemente lo tengo que aprender, tengo que ponerlo en práctica. Entonces me afirmo en la fe. Mi Señor me prometió esto el domingo. Yo me afirmo en la fe en la semana con esto. Y cuando hago eso, disfruto del consuelo. Y los ministros de la iglesia son consolados con la firmeza de la iglesia. Así que, hermanos, de este pasaje aprendemos que la fe nos mantiene firmes en medio de la tribulación. La fe nos consuela constantemente a nosotros y a los demás, pero que la fe necesita estar siendo nutrida. Y cuando eso está bien, esa fe es preciosa y podemos vivir un cristianismo bien. Sí, flaquearemos, no quiere decir que no vamos a tener dificultades, pero la fe en el Señor es la que nos mantiene firmes. Siempre digo eso, hermanos, gracias a Dios, que la vida cristiana no depende de conocimiento doctrinal. ¿Ustedes se imaginan que la vida cristiana dependiera de doctrina? Entonces solo los teólogos serían los mejores cristianos. Solo los eruditos serían los mejores cristianos, los que saben griego, hebreo, se leen un libro en un día. Ellos serían los únicos buenos cristianos. Pero el verdadero cristianismo es de fe. Eso es lo que se requiere, fe. La fe preciosa como un oro. La fe que no entiende toda la doctrina del mundo, pero confía en su Señor. Hermanos, yo puedo darles un discurso del Dios Todopoderoso y les hablo del griego y les hablo del latín del Dios Todopoderoso y les recito versículos de memoria del Dios Todopoderoso y salgo de aquí y necesito que Dios me provea un trabajo y necesito que Dios me ayude en algo y busco el pecado porque creo que Dios no me puede ayudar. Pero ahí sentadito está la hermanita que de pronto ni sabe leer la Biblia, se crió y solamente lo que escucha, y escuchó que su Dios es todopoderoso y tiene una dificultad y se mantiene firme en el Señor en medio de esa dificultad porque le dijeron que Dios era todopoderoso. No entendió todo el griego, no entendió todo el latín, no se memorizó ningún versículo, pero escuchó que su Dios era poderoso y se mantiene firme con que su Dios es poderoso. La fe, hermanos, la fe es lo que vive verdaderamente el cristianismo. Y si alguno aquí no está en Cristo, necesitas fe para poderte presentar delante de Dios en el día final. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí están unas personas presentadas delante de Jesús en el día final y le argumentan: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos. Miren todo lo que hacía. Yo quisiera hacer eso, les confieso, yo quisiera poder echar demonios, yo quisiera hacer muchos milagros, yo quisiera ser el mejor predicador del mundo. Eso lo hacían esos hombres. Pero Cristo, ¿qué les declaró? Nunca os conocí. ¿Por qué? Se hacían milagros, echaron fuera demonios y predicaban, porque no presentaron el único argumento que va a valer en el día final. El único argumento que te va a valer cuando te presentes delante de Cristo Jesús es: creí en ti. Eso es lo único que te va a valer. Tú me dijiste que si confiaba en ti, que todo lo que tú habías hecho por mí era suficiente para ser salvo. Eso me lo prometiste tú. Aquel predicador me dijo que tú habías hecho eso por mí y yo confié en ti, que tú eras suficiente.
Y Él te va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es lo único que va a valer. La fe en Cristo Jesús. Que hayas renunciado a tus buenas obras, que hayas renunciado a tus propias capacidades y que hayas confiado que Jesús hizo todo lo que se requería para que tú pudieras ser salvo. Si tú crees eso, tú tienes amplia entrada al Señor. Pero si tú no crees eso, tú vas a salir de aquí y vas a seguir deleitándote en el pecado y vas a perseverar más en el pecado. No vas a querer comprometerte con Jesús porque no crees en Jesús. Pero si tú crees en Jesús hoy mismo, no vayas y soluciones algo, cree hoy mismo. Él te dará amplia entrada al reino de su Padre Celestial. Amén. Señor Dios, bendito eres por los siglos. Alabamos tu nombre y te pedimos, Señor, como los discípulos te dijeron aquella vez, aumentanos la fe. Ayuda a nuestra débil fe, Señor. Como aquel hombre te dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y ayúdanos a tener una fe bien fundamentada en Cristo, en sus promesas, para mantenernos firmes, para ser consolados y para ir aumentándola cada vez más. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén.